A día de hoy, en 2021, queda un tirano en Europa. Se llama Alexander Lukashenko, lleva 26 años en el poder de Bielorrusia y gobierna el país exsoviético a su antojo. Y quien se oponga, o mejor dicho, quien se atreva a oponerse, se arriesga a todo tipo de represión. Pero es que los bielorrusos se están empezando a atrever, se están empezando a oponer a Lukashenko. Después de las últimas elecciones del 9 de agosto del año pasado, elecciones que no se creyó en nadie, porque el resultado fue tan brutalmente bueno para Lukashenko que aquello apestaba a fraude. Después de aquellas elecciones se desató la mayor ola de protestas de la historia de Bielorrusia, y el símbolo de aquellas movilizaciones ni siquiera está allí, en su país, en Bielorrusia. Se presentó a las elecciones, pero tras el pucherazo tuvo que huir para evitar caer en las cárceles de Lukashenko, cárceles en las que está preso su marido. Ella es Svetlana Tikhanovskaya. Muy buenas noches. Good evening, everyone. Usted se presentó a las elecciones porque su marido estaba preso, él no podía hacerlo. Usted dio el paso, era la principal opositora en aquellas elecciones a Lukashenko. Usted sostiene que el resultado fue un fraude, que Lukashenko no obtuvo esos resultados, por lo tanto usted se considera a día de hoy la presidenta legítima de Bielorrusia. Para sentirme como presidenta, primero tendría que estar en el país para gobernarlo, pero como nuestras elecciones fueron fraudulentas y sabemos a quién votó la gente, entiendo que me aceptan como presidenta. La situación es difícil en Bielorrusia y Lukashenko mantiene su poder gracias a la violencia. Me siento una persona que tomó responsabilidad y en la que la gente confía y cree. Estoy junto al resto de bielorrusos haciendo todo lo que puedo para liberar a nuestro país de la dictadura. I feel myself like a person who took responsibility for what I'm doing and whom people trust and whom people believe. So I'm together with the rest of the Belarusians doing what I can to release our country from dictatorship. Para quien nos esté escuchando y no sepa qué es exactamente lo que pasa en Bielorrusia, ¿cómo describiría, cómo le explicaría usted el régimen de Lukashenko? I really envy you that you don't know what dictatorship is. Realmente envidio que no sepáis lo que es una dictadura, pero quiero recordar lo difícil que es conseguir una democracia. El régimen en Bielorrusia es un lugar en el que la gente no se siente segura, donde cualquier persona que participó en manifestaciones o dijo una palabra contra el régimen o publicó algo en su contra puede ser secuestrado en cualquier momento, en la calle, en su apartamento, donde sea, y puesto entre rejas. Y ahora, gente que participó de forma pacífica en las pasadas elecciones, miles de ellos, están entre rejas y se enfrentan a años en prisión por su posición. La gente está humillada en la cárcel. Es algo más que un dolor físico, los torturan. No tienen nada de comunicación con sus familiares. Además, el régimen quiere silenciar tanto a la gente que están destruyendo todas las organizaciones que llevan trabajando en Bielorrusia desde hace mucho tiempo. Están destruyendo todos los medios de comunicación alternativos en Bielorrusia y quieren que la gente les siga y dejen de ejercer cualquier tipo de resistencia. Pero por otro lado, nuestra gente, sabiendo lo que queremos para librarnos de este régimen, que queremos que se les respete y que queremos cambiar la situación a mejor para sentirnos seguros, para sentirnos mejor, siguen resistiendo, bajo tierra, de forma secreta, pero seguimos actuando paso a paso para conseguir nuestro objetivo. Nuestro objetivo en esta nueva situación son unas nuevas elecciones. Queremos ganar el derecho para que nos dejen elegir a la persona que gobierne nuestro país. Ese es el propósito final. Por supuesto, pedimos la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia y creemos que el final de esta crisis solo pueden ser unas nuevas elecciones. La gente ahora mismo sigue instrucciones escondidas. Miles de personas abandonaron el país por la represión y trabajan en nuevas iniciativas desde el exilio. Tenemos una pequeña ventana de oportunidades que aprovechamos desde la clandestinidad, pero usamos cada una de ellas para resistir. Esta situación, entre amigos, entre países democráticos que valoran el poder de la justicia, los derechos humanos, que nos leen, nos apoyan, nos asisten y nos muestran su solidaridad a nivel político y financiero. Estamos muy agradecidos de que la situación tan complicada de Bielorrusia una partidos, una países, continentes y que haya un absoluto consenso sobre lo que es blanco y negro en Bielorrusia. Thousands of people had to flee the country because of the repressions, and they organizing new initiatives in exile. And so we have very small window of opportunities on the ground, but we use every inch of this to resist. And in this situation, we really among friends,
I mean, democratic countries that value rule of law, human rights, they are with us. They supporting us, they assisting us, they are showing their solidarity on political level, on financial level, and we really glad that Belarus in this difficult situation unites. It unites parties, unites countries, continents, and there is absolute consensus in Belarus what is black and what is white. ¿Por qué abandonó el país después de las elecciones? ¿Por qué se exilió en Lituania? It was a difficult choice when you have to choose between liberty and Es una elección difícil cuando tienes que elegir entre tus hijos o tu libertad. Mi instinto de madre ganó y decidí abandonar mi país para poder estar con mis hijos. Como sabes, mi marido lleva más de un año en la cárcel y alguien tiene que hacerse cargo de los niños. Así que fue una decisión muy complicada, pero es mejor ser libre para poder hacer cambios en nuestro país antes que estar entre rejas y no tener una oportunidad para hacer algo. Es complicado, no para nosotros, sino para todos aquellos que sacrificaron su libertad, su vida, su salud, para que pudiéramos luchar por ellos. Don't have opportunity to do anything at all. And we are struggling not only for ourselves, but first of all for those who sacrificed with their lives, with their health, with their freedom, to give us opportunity to fight further. ¿Llegó a temer por su vida? I doubt that I had a day when I wasn't frightened. No hubo un día en el que no estuviera aterrorizada. Un día es miedo por tu vida, otro por tu seguridad, otro por aquellos que están encarcelados. Recibimos muy malas noticias de aquellos que están entre rejas, de los abogados que nos cuentan las historias tan horribles que ocurren en las prisiones bielorrusas. Tenemos gente que tiene cáncer y que está entre rejas, madres de familia entre rejas. Tenemos situaciones en las que los dos padres están encarcelados y sus hijos han tenido que abandonar el país con sus abuelos por presiones. Es un crimen constante. Tienes miedo por ti, por tu familia, por la gente que salió del país, por los que están entre rejas, por los que siguen en Bielorrusia y continúan con la lucha. Estás asustado todo el tiempo. No tienes elección, pero a pesar de este miedo, tienes que seguir hacia adelante. And your soul, is crying every day because of this. And you are scared for you, for your children, for people who fled, for people who are behind the bars, for people who are staying in Belarus and continue their fight. So, you are scared all the time, but you have no choice. Despite of this, fear, you continue to move forward. ¿Y ahora en Lituania ese miedo se ha ido o sigue ahí? Sí, estoy asustada porque no me siento segura en ningún sitio. No sabemos cuánto durará este régimen. Son una amenaza no solo en territorio bielorruso, son una amenaza en los territorios de otros países. Han conseguido secuestrar un avión. Gente fue asesinada en otros países y muchos fueron deportados de Rusia a Ucrania por petición de Bielorrusia. Todo el mundo debe protegerse. Es imposible ponerle un policía a cada persona porque hay cientos de miles. Todo el mundo debe saber cómo actuar por si es encarcelado o perseguido, dónde ir, cómo actuar. Tenemos que saber cómo protegernos. Deported from Russia and from Ukraine, by demand of Belarus. So everyone should take care about himself or herself. It's impossible to put a policeman to every person because there are thousands of them. But everybody has to have algorithm how to act if he or she feels that he's prosecuted or followed by unknown person. Where to go, whom to call, how to act. So we are have to study how to take care of us. Usted era profesora de inglés y su lucha se remonta al encarcelamiento de su marido, Sergei Tijanov. Cuando a él lo meten en la cárcel para que no pueda presentarse en las elecciones contra Lukashenko, usted decide dar ese paso, usted decide presentarse en lugar de su marido encarcelado y ahora usted está en Lituania y su marido está en la cárcel. ¿Cómo está él? ¿Ha podido hablar con él? No podemos comunicarnos con los presos en Bielorrusia, solo a través de los abogados. Además, los abogados no pueden contar mucho porque han firmado documentos que les prohíben hablar de los presos. Solo se podría estar mejor físicamente, pero su espíritu es fuerte. Él no traiciona sus valores. En Bielorrusia, el régimen de Lukashenko ha hecho que personas firmen cartas de perdón. Si las firmas, nunca podrás ser liberado. Hay gente inocente que hace esto porque tiene hijos y está asustado, o sufre mucho y tienen problemas de salud. Algunos de nuestros líderes no harán esto nunca.
Saben que son inocentes y que su único delito es contar la verdad. Letters of pardoning, and if you sign this letter, you can be released. So innocent people doing this sometimes because they have children, they are afraid, or suffer too much. They have some health problems. So some people do this, but our strong leaders like Masha Kolesnikova, Maxim Znak, Sergei Tikhanovsky, and others, they will never do this because they know they are innocent, and the only their so-called guilt is telling the truth. ¿Y cómo lleva usted esta situación? No, of course it's awful. We are married for 16 years already. Es horrible, llevamos casados más de 16 años y es terrible pasar tanto tiempo sin él. Pero creo que es mucho más complicado para los niños. Ellos le adoran, es un padre maravilloso. Hablan de su padre todo el día. Vemos fotos, vídeos y ellos saben que es un héroe. Es fatal no tener la oportunidad de hablar con él y pedirle consejo. Es un dolor diario levantarte cada mañana pensando en tu marido y acostándote con el mismo pensamiento. Pero entiendo que hay miles de niños como los míos, pensando en sus madres, padres o abuelos que están entre rejas. Estos pensamientos no cesan. It's everyday pain. You are waking up in the morning with the thoughts of your husband and going to bed with the same thoughts. But I also understand that there are thousands of children like mine, who are thinking about daddies, about mothers and grandparents who are also behind the bars. And these thoughts, they don't let you stop. ¿Cómo se enfrenta a ese momento de explicarles usted a sus hijos cómo está su padre? Porque entiendo que ellos le preguntarán permanentemente cuándo vamos a poder ver a papá. My oldest son, he's 11, he understands the situation very well, where his daddy is and why he's there. Mi hijo mayor, que tiene 11 años, entiende la situación muy bien. Sabe dónde está su padre y por qué está allí. Pero no hablamos mucho sobre esto porque, como he dicho, es doloroso para ellos. Lo único que les digo es que su madre intenta hacer todo lo posible para que vean a su padre cuanto antes. Pero les recuerdo que su padre es un héroe, una maravillosa persona, y es muy importante que mi hija pequeña, que tiene 5 años, vea fotos de él y sepa sobre su padre. Las fotos de mi marido están colgadas por todo nuestro apartamento. No puedo cambiar la situación inmediatamente, pero estoy haciendo todo lo que puedo. No deberíamos perder esta inspiración. Watch a video with him. My husband portraits are everywhere on the walls in our apartment. It is difficult, but I can't change the situation immediately. I'm doing everything to change this, but also we shouldn't lose this inspiration. ¿Qué significa el miedo para usted? Hay diferentes tipos de miedo, como ya he dicho. A veces, especialmente después del secuestro del avión, es como algo muy frío dentro de ti que avisa de que pueden secuestrarte en cualquier momento, o el régimen puede llevarse a tus hijos. No puedo describirlo realmente. Es miedo por aquellos que están entre rejas. Es algo diferente. Es imposible entender cómo tratan a la gente así. El miedo es algo que no se puede entender y es algo feo, asqueroso. No puedes quitártelo de la cabeza aunque quieras. You all the time crying inside you. Just you can't bear how it's possible to treat people like this. It's fear is like more not understanding. It's something ugly, disgusting, and you can't settle this in your mind, but you are, you want to help somehow, but you can't. Tras las elecciones, la ola de movilización fue brutal, 7.000 detenidos solo en los primeros días, pero a pesar de la represión, las protestas siguieron. Usted ahora lo ve todo desde la distancia, por lo menos física, pero ¿cómo está la gente en Bielorrusia? ¿Está asustada? Sí, la gente está asustada en Bielorrusia. Después de las elecciones, cuando salimos a la calle en grandes manifestaciones, la gente estaba feliz de poder mirarse a los ojos, de ver que estábamos unidos, que éramos libres y fuertes. Pero ahora, debido a las presiones y a la violencia, la gente está asustada. Han vuelto a hablar del régimen detrás de las puertas de la cocina. La estrategia es aterrorizar a la gente. Han declarado como extremistas y terroristas a todos los medios alternativos, a todas las plataformas, a todos aquellos que se oponen al gobierno.
Si tienes relación con alguno de ellos o lees medios alternativos, pueden encarcelarte. Desde luego, la gente no se siente segura. Quieren salir del país. Este miedo les impide mostrar su posición abiertamente y la gente entiende que si no ahora, acabaremos siendo esclavos durante muchos años. Todo el mundo siente la obligación y responsabilidad de las elecciones que hacen y todos hacen algo, aunque sea muy pequeño. Mandar una carta a un preso político, pegan pegatinas con nuestro símbolo en las calles. Es muy importante porque cuando seamos millones, habrá millones de símbolos y la gente entiende esto. We will be slaves next, we don't know how many years. And everybody feels this obligation and responsibility for the choice they made. And everybody's doing something, even if it's very little, writing a letter to a political prisoner or putting a sticker or our national symbol somewhere on the street is very important, because when we are millions, there are millions of signals, millions of steps, and people understand it. ¿Cree que a día de hoy es posible romper el silencio en Bielorrusia, hacer caer al régimen desde la calle? Como he dicho, estamos usando todos los métodos y mecanismos para denunciar nuestra situación. Lo hacemos en nuestro país y también estamos movilizando a la comunidad internacional, a gobiernos democráticos, para mantener la agenda bielorrusa. Queremos demostrar que somos extremadamente importantes. Bielorrusia no es segura y, por lo tanto, el resto de Europa tampoco. El régimen usa métodos asquerosos para chantajear a países como Polonia o Lituania, mandando a miles de inmigrantes ilegales a las fronteras. Creo que para los países es una obligación estar con nosotros porque compartimos valores comunes que son importantes para vosotros. Es un momento crucial para demostrarlo. No es lo que los derechos humanos, la justicia o la democracia sean para vosotros. Ya los tenéis y tenéis que ayudar a otros países que todavía están en el camino para conseguir cambios democráticos. Because we are sharing our common values that are important for you. But it's high time to prove this, that it's not just words, human rights, rule of law, democracy is not just words for you, but you really already gained this. You are ready to help other countries who are still on this path to democratic changes. Este año el Parlamento Europeo le ha concedido el muy prestigioso premio Sájarov precisamente al movimiento de resistencia bielorruso. Usted fue allí a recoger ese premio. Cuando viaja al extranjero en busca de apoyos internacionales, ¿qué respuesta suele encontrarse? After fraudulent elections, majority of the democratic countries declared that elections were stolen. Después de las elecciones fraudulentas, la mayoría de países democráticos declararon que las elecciones habían sido un robo y que Lukashenko no era el presidente legítimo. Fue una señal muy fuerte, y puede que en el momento que los bielorrusos se movilizaron masivamente, la Unión Europea podría haber sido más rápida con las sanciones, porque las primeras se impusieron en octubre o noviembre, cuando la violencia ya había empezado en Bielorrusia. Solo cuando Lukashenko se convirtió en una amenaza para los países europeos, los pasos fueron adecuados y rápidos y se pusieron algunas sanciones. Fue ahí cuando Bielorrusia apareció en la agenda. Por una parte, vemos la intención de ayudar. Obviamente hay muchas formas de hacer esto, pero necesitamos usar cada organización, cada evento para mantener la atención sobre Bielorrusia. Bielorrusia debería estar en diferentes conferencias, en diferentes espacios, porque somos importantes. Of course, there is no many leverages how to do this, but we have to use every organization, every event, just to keep Belarus in attention. Belarus should be in different summits, in different conferences, because we are important. ¿Y piensa que esa posición de la Unión Europea de la que habla tiene algo que ver o se debe de alguna manera a la estrecha relación que Lukashenko tiene con Putin? For 27 years of ruling of Lukashenko, en los más de 26 años que Lukashenko lleva en el poder, los países europeos han considerado a Bielorrusia como una parte de Rusia, pero no lo somos. Somos un país diferente, con una cultura distinta, y tenemos que explicárselo a todos los países. Mira, no es algo que tenga que resolver Rusia. Lo que ocurre en nuestro país es cosa de los bielorrusos. Y la relación del presidente de Rusia y el expresidente de Bielorrusia es solo una persona entre millones de bielorrusos. Ya no representa la voluntad de los bielorrusos. Claro que el Kremlin apoya ahora mismo a Lukashenko diplomática y políticamente, pero el régimen se está volviendo muy caro para Rusia.
Ahora tienen que pensar si realmente es necesario apoyar a un solo régimen o si es mejor aceptar la voluntad de los bielorrusos. Tienen que elegir ahora. Ahora que las sanciones comienzan a funcionar, la economía empieza a empeorar por culpa de este régimen. Es tiempo para que quienes quieran trabajar para Lukashenko se lo piensen 2 veces por si quieren compartir la responsabilidad de seguir violando los derechos humanos con este régimen o si quieren construir una nueva Bielorrusia con la gente. Accept will of Belarusian people. They have to choose now as well. And when sanctions now start working, economic situation is worsening because of this regime. It's also time for businesses that are around Lukashenko to think twice. If they want to share responsibility for human rights violation with regime, or they want to build new Belarus with people. ¿Cuándo cree que puede haber elecciones de nuevo en Bielorrusia? Porque Lukashenko ha dicho ya varias veces que él moriría antes de ir de nuevo a las urnas. This is the position of a person who doesn't take care about his country, but takes care only about his power. Es la posición de un hombre que no se preocupa de su país, sino de su poder. Pero ha fallado. No puedo pronosticar nada ya, porque no esperábamos esta violencia, este tratamiento hacia los bielorrusos, y no podemos saber cómo va a actuar en el futuro. Nuestra tarea ahora es ser consistentes y movilizar a la sociedad internacional y a la bielorrusa para, por un lado, ponerle presión sobre él y, por otro, para apoyar a la gente que está en el exilio y a aquellos que están en Bielorrusia para que sobrevivan y puedan continuar con su lucha. Esperamos, mantenemos la esperanza, que las elecciones sean este año, pero no puedo pronosticarlo. Hay muchos escenarios que podrían darse ahora mismo. I hope, we have really have hope that new elections will take part, will be this year, but we really can't prognose. There can be a lot of scenarios of development of our situation. Si miramos lo que ocurre en Bielorrusia, pero no solo, también de otra manera, en Hungría, en Polonia, ¿qué está pasando en el este de Europa? ¿La democracia como tal está en peligro? No, I would agree with the statement that there is a democracy recession. Diría que hay una recesión democrática en el mundo. Nuestra situación tiene que recordarle a la gente que vive en países democráticos que debes valorar lo que tienes, porque es muy fácil de perder, pero muy difícil de ganar. Debemos mantenernos firmes por nuestros valores, firmes por la felicidad de nuestros países, y mostrando solidaridad se demuestra que es algo importante para vosotros, que no estás preparado para perderlo, que realmente quieres salvarlo. Si ahora el Congreso pudiera trabajar con los presos políticos para pactar con Lukashenko, se vería el régimen. Europa no lo puede permitir. El régimen sería el mejor ejemplo para los países que se encuentran al borde de esta especie de autocracia. Por favor, cuidad lo que tenéis. And the situation with the regime in Belarus, if now countries could allow themselves to trade with political prisoners, to have any deals with Lukashenko, it would show that regime won. And really, Europe can't allow this because it could be a bad example for some other countries who is on the edge of this coming to autocracy. Please save what you have. Svetlana Tikhanovskaya, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25 en la SER. Gracias y mucha suerte. Thank you so much for your attention. Bye.